Imagina que eres amigo de la chica más temida de tu colegio. Bueno, esta es la historia de nuestro protagonista Kurose y su waifu Haimiya. La historia de cómo van creando un lindo romance entre なんでやろう ellos. 君といたら灰色やった日々が色づいていくそんな気がする La historia empieza con los compañeros de nuestro protagonista diciéndole que hoy también le toca limpiar la enfermería. También le dicen que es alguien muy confiable y que es un honorable miembro del comité de salud. En ese momento sale Jaimilla a decirles que se callen, pues llevan haciendo mucho ruido un tiempo. Y bueno, de paso los amenaza, diciéndole que si no se largan de una vez los va a matar. Bueno, en ese momento los compañeros se asustan muchísimo, piden disculpas y se van. En ese momento se nos dice que ella es la famosa senpai de los humores, aquella que puede dar mucho miedo, llamada Aimiya Senpai. Nuestro protagonista se pregunta si estará en la enfermería para holgazanear, pues ya que nuestro protagonista es del comité de salud, hay veces en las que puede hablar con ella. Aimiya, con una sonrisa bastante agradable, le pregunta si hoy también le hicieron limpiar. Pero hay algo que nuestro protagonista no entiende, y se pregunta mucho de por qué solo con él es bastante amable. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Al día siguiente, mientras vemos al protagonista caminando solo en la calle, preguntándose por qué Aimiya era tan bueno con él, se percata de que más adelante de él se encuentran los ruidosos de la clase. De pronto aparece Aimiya diciéndoles que no ocupen todo el camino. Después de haberlos ahuyentado terroríficamente, Aimiya le pregunta al protagonista si quieren que vayan juntos al colegio. Pero en ese momento nuestro protagonista lanza una pregunta bastante directa, preguntándole a Aimiya por qué es tan amable con él. Aimiya les responde, ¿y por qué crees tú? Justo cuando nuestro protagonista se había hecho ilusiones de pensando que le gustaba a Aimiya les responde que es porque él siempre limpia la enfermería. Aimiya también le dice que se apuren, pues ya está por sonar la campana. Mientras iban caminando al colegio, unos compañeros del protagonista chocan con él, se perdonan y dicen que tienen prisa, pero Aimiya no dejaría pasarlo tan fácilmente. Los obliga a disculparse con el protagonista. Aimiya, preocupada, le pregunta al protagonista si se hizo daño, pero en ese momento el protagonista ve que tiene un raspón en la mano y que está sangrando. Aimiya dice que hay un parque cerca de ahí y que puede lavarse las manos ahí. Después de que el protagonista se lavara las manos, Aimiya le pone una curita en la mano. Y mientras apreciábamos la hermosa amabilidad de Aimiya, en ese momento aparece un profesor preguntándoles si ya se relajaron, pues llegaron 15 minutos tarde, recalcándoles que se concentren en sus estudios y no en el romance. Aimiya en ese momento se burla del profesor, diciéndole que su cabeza brilla mucho. Y gracias a esa pequeña broma los castiga a los dos, haciendo que limpien el patio de la piscina más tarde. Nuestro protagonista, un poco preocupado, se disculpa con Jaimiya, pues por su culpa habían llegado tarde. Pero Jaimiya le dice que no se preocupe, pues fue muy divertido venir con él a la escuela y que así quedan a mano. Mientras nos dicen que el castigo que les dio el profesor era limpiar el patio de la piscina y nuestro protagonista aprecia la bella vista que tiene enfrente. En ese momento nuestro protagonista dice en su mente que definitivamente valió la pena el castigo. Pero Aimiya lo interrumpe diciéndole que se apure a limpiar ya. Aimiya llama al protagonista y este se pregunta que qué pasa. En ese momento Aimiya dice que este castigo no está tan mal,
Y nuestro protagonista les responde que él también se está divirtiendo. Mientras nuestro protagonista pensaba en que era el momento en el que se vuelvan más cercanos, llegan más estudiantes a ayudar. Nuestro protagonista un poco decepcionado, ya que era el momento en el que se iba a volver más cercano con Jaimilla, se da cuenta de algo. De que Jaimilla también está un poco molesta porque llegaron los estudiantes a ayudar. ¿Será porque eran muy ruidosos? ¿O porque quería estar a solas con nuestro protagonista? Y bueno, en ese momento no se podía saber qué estaba pensando Jaimilla, pero nuestro protagonista le dice que puede retirarse y que él y los estudiantes que llegaron a ayudar limpiarían el patio. Jaimilla les responde a nuestro protagonista que no es eso, y nuestro protagonista se pregunta si igual le gustaba a Jaimilla que estén a solas. Justo cuando Jaimilla estaba por decirle algo al protagonista, pasa un accidente. Pues los chicos que habían venido a ayudar habían empapado de agua a Jaimilla. Y esta, con una cara bastante tenebrosa, les dice que hagan fila uno por uno para matarlos. Los chicos en ese momento se disculpan y huyen. Después de haberlos ahuyentado, vemos a Jaimilla quejándose de lo que había ocurrido. Y bueno, también quitándose la chaqueta ya que estaba mojada. Jaimilla, después de quitarse la chaqueta, quería continuar con la limpieza, pero había un pequeño problema. ¿Qué problema, no? Nuestro protagonista, al percatarse del pequeño problema que había, se quita la chaqueta y se la ofrece a Jaimilla. Jaimilla, un poco confundida, pregunta por qué, pero después ya se da cuenta del problema. Jaimilla le agradece al protagonista por preocuparse por ella y diciéndole que es todo un caballero. Después de que se ponga la chaqueta, empiezan a limpiar nuevamente. Pero nuestro protagonista, con una intriga bastante grande, le pregunta a Jaimilla qué es lo que le iba a decir antes de que pasara el accidente. Jaimilla le dice que es un secreto y nuestro prota, un poco insistente, le dice que por favor le diga. Pero Jaimilla le dice que se mueva ya, pues tienen que apurarse con la limpieza. Mientras vemos que la tarde de limpieza fue bastante divertida, nuestro protagonista se dirige a cambiarse. Como los vestuarios estaban cerrados, nuestro protagonista decide ir a cambiarse a la enfermería. Y bueno, al entrar se encuentra con que Jaimilla también había pensado lo mismo. Nuestro prota se asombra, se disculpa y se da la vuelta para intentar escapar de ahí. Jaimilla lo detiene, diciéndole que lo que acaba de ver es mejor que lo olvide ahora mismo. Nuestro protagonista, con un poco de miedo, le dice que lo olvidará ahora mismo y huye. Al día siguiente, mientras vemos al protagonista caminando por el pasillo, notamos que Jaimilla se estaba acercando. Nuestro protagonista, queriendo saludarla, la saluda, pero pasa algo. El protagonista la saluda, pero Jaimilla lo ignora, pasando de lado por él. El protagonista se pregunta si de verdad lo ignoró y está preocupado porque Jaimilla esté enojada. El protagonista en clase, un poco deprimido, pensando en que se había hecho falsas ilusiones, decide ir a disculparse con Jaimilla. Cuando llega la hora, nuestro protagonista va a la enfermería y como Jaimilla siempre suele estar ahí, efectivamente, está ahí. Nuestro protagonista se acerca para disculparse. Pero en ese momento Jaimilla lo detiene y lo sorprende saludándolo, preguntándole si hoy también viene a limpiar. Nuestro protagonista, un poco confundido por lo que había pasado, le pregunta a Jaimilla si no estaba enojada por lo de ayer, pues esta mañana la había saludado y ella no le había contestado. Pero Jaimilla ya entiende lo que pasa. Jaimilla les responde que no lo había visto, ya que no tenía sus lentes de contacto y también que tenía auriculares puestos. Es por eso que no lo había notado y pasó de frente a él. Y de paso se disculpa por haberlo preocupado.
Nuestro protagonista se alivia muchísimo, ya que pensaba que Aimiya lo había empezado a odiar y eso le preocupaba bastante. Aimiya se burla de él diciéndole que tanto miedo tiene a perderla y nuestro protagonista le dice que no se refería a eso. Al día siguiente, mientras vemos al protagonista caminando solo por la calle, escucha a sus compañeros hablar de una app de chat llamada Zinem, que es una app para comunicarse a distancia. Mientras nuestro protagonista decía que solo su familia le habla por chat, piensa en pedirle el contacto a Jaimilla, pero no sabe si hacerlo o no. Mientras vemos que sigue caminando por la calle, va pensando en cómo sería el chat de Jaimilla y dice que cualquiera de esas opciones podría ser válida. Por obras del destino, justo aparece Jaimilla preguntándole a Kurose si quiere que vayan de nuevo juntos al colegio. Y justo cuando vemos que el protagonista está por pedirle el contacto a Jaimilla, esta se adelanta y sorprende al protagonista diciéndole que si quiere intercambiar chats. El protagonista se sorprende y Aimiya le pregunta que si es que no quiere intercambiar números con ella. Nuestro protagonista le pregunta si es que está bien que él intercambie números con ella, pero Aimiya le pregunta que no pasa nada, pues son amigos y los amigos deberían intercambiar contactos. Al final terminan intercambiando contactos y nuestro protagonista se lleva una pequeñita sorpresa. Nuestro protagonista ve el perfil de chat que tenía Jaimiya y descubre que se llama Mio-san. Y se calca que no sabía su nombre hasta ahora y dice que eso lo hace feliz. Después de lo que dijo el prota, Jaimiya se sonroja. El prota, pensando de que había pasado algo, le pregunta si es que pasa algo. Jaimiya responde que no es nada y le dice que se apuren, dándole un golpe en la cabeza. Al día siguiente vemos a nuestro protagonista caminando por el pasillo y escucha varios rumores sobre Jaimiya. Decían que unos compañeros la habían visto fumando cigarrillos en el patio trasero. Nuestro protagonista va a la enfermería para ver si Jaimiya estaban allí, pero le dicen que no está ahí, que estaba en el patio trasero. Cuando nuestro protagonista llega al patio trasero, teme lo peor cuando ve a Jaimilla sosteniendo una caja. Nuestro protagonista se alivia al ver que no eran cigarrillos, sino unos dulces llamados Samone, y pues eso había estado consumiendo Jaimilla regularmente. Nuestro protagonista le dice que ha estado escuchando rumores sobre de que ella había estado fumando. Jaimilla le dice que se inventan muchos rumores sobre ella, pero que ya no le molestan, pues ya se había acostumbrado a ellos. Nuestro protagonista se alegra al escuchar eso y le dice que había estado preocupado, pensando que qué habría hecho si Jaimilla de verdad había estado fumando. En ese momento, Jaimilla se burla del protagonista diciéndole que qué haría él si ella de verdad estaría fumando. Pero después decalca que es una pequeña broma. El día siguiente comienza y nos sorprende con la aparición de la hermana del protagonista, preguntándole si es que está libre el día domingo. Y le explica que una amiga no podrá asistir con ella a ver una película ya que está ocupada, así que pensaba darle los boletos a él. Su hermana le dice que tiene 2 boletos, así que le dice al protagonista que invite a un amigo. Nuestro protagonista se pregunta a qué amigo debería invitar y en ese momento piensa en Aimiya Senpai. Bueno, mientras nuestro protagonista pensaba en si invitarlo o no, decide intentar enviarle un mensaje, pero Aimiya se adelanta a él. Aimiya se pregunta por qué él lo leyó tan rápido y pregunta qué pasó. Después de pensarlo un pequeño momento, nuestro protagonista decide al final que sí la invitaría a salir, así que le envía un mensaje diciéndolo. Aimiya dice que el domingo sí está libre, así que acepta salir con él. Nuestro protagonista agradece a su hermana por dichos boletos. En otro panel vemos que ni Aimiya se cree que van a salir juntos el domingo a ver una película de terror.